Ya, chiquillos, entonces vamos a dar inicio con la última clase que les queda de esta unidad 5, ¿cierto? La gametogénesis, y vamos a empezar a compartir el PPT. Le aparece el PPT en sus pantallas, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien, entonces voy a apagar la cámara. Sí, profe. Perfecto, voy a apagar la cámara para que así el internet no baje su velocidad. Ya, chiquillas, entonces, como hemos visto en las clases anteriores, pasamos mitosis, ¿cierto? Meiosis. Rápidamente, diferencia entre mitosis y meiosis, que alguien me pueda decir. Súper simple. Meiosis, reproducción sexual, y mitosis, reproducción de cualquier otra célula. Correcto, asexual. Muy bien. Entonces, por eso la meiosis está intrínsecamente ligada, ¿cierto?, con la gametogénesis. ¿Qué es la gametogénesis? No es más que la producción, ¿cierto?, de óvulos y espermatozoides, ¿ya? Acá habla, dice, la reproducción sexual requiere de la unión del gameto masculino y el gameto femenino. Claramente está diferenciando entre un óvulo, ¿cierto?, y un espermatozoide. Acá estamos en la primera parte, o la primera fase en este ciclo de la vida, por decirlo así, donde están los adultos, que dice, ¿qué significa las 2N? ¿De qué está hablando ahí? Diploide. De pasar sobre la mitosis y meiosis. ¿Qué es diploide, profe? Correcto. ¿Y por qué razón es diploide? Porque tiene 46 cromosomas. Correcto. Entonces, cada individuo, cada uno de nosotros tenemos células, ¿cierto?, que son de 46 cromosomas, ¿cierto?, que son células diploides, como bien decía su compañera, en la cual, para que sea meiosis o ser parte de la gametogénesis, necesita, ¿cierto?, esta célula dividirse o reducir su cantidad de cromosomas, ¿cierto?, ya que necesita transformarse en ¿qué tipo de células? Haploide. Haploides, correcto, de 23 cromosomas, para que la unión, ¿cierto?, en la fecundación del óvulo con el espermatozoide, entregue la carga genética tanto por la mamá y por el papá, ¿ya? Entonces acá dice división meiótica en los ovarios y división meiótica en los espermatozoides. ¿Dónde específicamente creen ustedes que se da la división meiótica del óvulo en el caso de la mujer? ¿En el ovario, profe? Correcto. ¿Y en el caso de los hombres, los espermatozoides? ¿Testículo? Correcto, muy bien. Entonces estamos súper bien ubicados donde ocurre cada gametogénesis de cada género femenino o masculino, ¿cierto? Entonces, el resultado final, ¿cierto?, van a ser células ¿de qué tipo? Haploides. Haploides, correcto. Entonces, la función de ellas, si se fijan, van a formar un cigoto y automáticamente se va a transformar ese individuo en otro tipo de célula, volviendo al inicio como una célula haploide, ¿cierto? Y ahí se vuelve a cumplir nuevamente el ciclo de división meiótica, ¿cierto? Una y otra vez con cada, en este caso, entrega de carga genética con un nuevo individuo. Partimos, ¿cierto?, de una célula haploide, ¿cierto? O sea, perdón, diploide, con 46 cromosomas. En toda nuestra vida siempre vamos a estar en una división mitótica, ¿cierto?, y meiótica cuando ya estemos en la edad de reproducción sexual. Generalmente, obviamente, se empieza ya a la edad de la adolescencia, a los 13 años. En el caso de las mujeres, al nacer, ya inician con una meiosis que queda, no sé, no es congelada o estática, ¿cierto?, con una producción de óvulos primarios, ¿cierto?, donde se vuelve a activar esa meiosis a partir de la adolescencia. Cuando inicia la menarquia, ¿cierto?, ya empezó una división meiótica para proformar óvulos. En el caso de los varones, no, solo se activa llegando en este caso, la pubertad, ¿cierto?, a través del el hipotálamo, que genera una hormona que se llama folículo estimulante, en la cual estimula, ¿cierto?, la producción de espermatozoides en los varones. Muy bien.
Entonces acá llegamos a la gametogénesis, ¿cierto? Y se corresponde al proceso meiótico y de diferenciación celular que transforma gonocitos, gonias, en gametos en las gónadas, ¿cierto? Gónadas masculinas y gónadas femeninas. Entonces acá tenemos el testículo, ¿cierto? Donde está el epidídimo, los conductos aferentes, ¿cierto? Que se van a unir a los conductos eyaculador, que pasan por la próstata, ¿cierto? Y este conducto eyaculador se va a unir a la uretra, en este caso en los hombres, para después ser en cada eyaculación expulsado hacia afuera los espermatozoides. En este caso, ¿dónde se forman específicamente los espermatozoides? ¿Cierto? Se forman en los túbulos seminíferos. Voy a agrandar porque se ve muy chico. Ahí se ve mejor, ¿cierto? Se ve un poquito más grande y más claro. Entonces, muy bien. Sí, profesor. Exacto, muy bien. Entonces, los túbulos seminíferos es donde empieza todo en este caso, en el caso de los hombres, la gametogénesis o a través de las células madres, que en el caso de los hombres serían las espermatogonias, ¿cierto? Es la primera fase del espermatozoide, donde se da en estos túbulos que están aquí agrupados, que se ve en estos canales o puentes que están separados, son muy parecidos, o me recuerda un poco a las crestas mitocondriales. No sé si la recuerdan ustedes, que tenían unas crestas, bien digo, y tiene el espacio mitocondrial, ¿cierto? Es muy parecido en su distribución, donde acá están los túbulos seminíferos y en este sector empiezan a formarse, o la primera fase de nuestro espermatozoide. Una vez que empieza a formarse, esto va a ir hacia el centro del testículo, ¿cierto? Para ingresar al epidídimo y así seguir su recorrido cuando ya pasa la etapa de diferenciación y poder salir o almacenarse, ¿cierto? Como espermatozoide. En el caso de las mujeres, como bien muestra acá la imagen, ¿cierto? Están los ovarios, ¿cierto? Están las trompas de falopio, el útero, ¿cierto? Y empieza su inicio, su ciclo, ¿cierto? En los folículos de ovulación, que es esta zona. Estos son folículos de ovulación. Eso es la parte donde estimula y inicia el ciclo del óvulo, o el ovocitos también, que tiene ese otro nombre. Entonces, la gametogénesis, ¿cierto? Se divide en espermatogénesis, que es la producción, ¿cierto?, de nuestro espermatozoide, estamos hablando de los varones, y acá está mostrando una división meiótica, ¿cierto?, pero inicia con una división mitótica, ¿ya? Porque obviamente es una célula de 46 cromosomas. Como bien mencionaba delante, acá está, por ejemplo, nuestro testículo, ¿cierto?, el escroto, los túbulos seminíferos, son partes de, en este caso, la estructura de nuestro testículo, ¿cierto? Y en esta zona, donde bien muestran este círculo, agranda, ¿cierto? Es donde se genera nuestra célula espermatogona, ¿cierto? Donde da el inicio para la producción de nuestro espermatozoide. Entonces, una vez que se empieza a generar, va a empujar hacia el centro, hacia la luz del túbulo del epidídimo, ¿cierto? Para poder sacarlo y hacer la diferenciación. Estas células, acá ya más engrandeado, parten, ¿cierto?, de la zona de las paredes externas de los seminíferos, siendo una célula diploide, ¿cierto?, de 46 cromosomas. Acá están las células de Sertoli, que son estas que están mostrando en un color más diferenciado, ¿cierto?, que da la estructura o la base o el sostén a toda esta estructura donde están las células, ¿cierto?, de la espermatogonia, ¿cierto? La primera división, recordando que la meiosis tiene dos divisiones celulares, ¿cierto? La primera división meiótica, ¿cierto? El espermatocito genera como producto final un espermatozoide de primer orden, como dice ahí. Y eso sería una división, ¿cierto?, donde genera dos células, en este caso parte como diploide y genera dos células de haploides, ¿cierto? La primera división genera dos células haploides. Y a la vez, en la segunda división, va a generar un espermatocito de segundo orden, que ya acá estás dividido, ¿cierto? Partió como una célula diploide, ¿cierto?, en la primera división meiótica,
genera 2 células haploides y a su vez estas 2 células haploides van a generar 4 células, ¿cierto? También haploides, que son las espermátidas. Todavía acá no se puede llamar como espermatozoide. Recién en la etapa de diferenciación empieza ya a diferenciarse, ¿cierto? El cuerpo o las partes, ¿cierto? La estructura de nuestro espermatozoide. Entonces, el inicio, la espermatogonia, ¿cierto? Es nuestra célula madre. En la célula principal donde va, desde acá se va a generar el espermatozoide siguiendo todo el ciclo de división o reproducción sexual en este caso, ¿cierto? Esta espermatogonia viene de una división mitótica, por eso dice mitosis, ¿cierto? Que es una célula de 46 cromosomas. En esta primera parte después dice espermatocito primario, ¿cierto? Donde todavía sigue siendo una célula diploide, y ingresando a la meiosis 1, genera 2 productos, que es el espermatocito secundario, ¿ya? Que recién acá empieza ya a transformarse en una célula diploide, ¿cierto? Dividió o tiene la carga genética reducida. Entrando a la segunda meiosis de nuestra espermatogénesis, va a generar 4 células que son llamadas espermátidas, de 23 cromosomas, por eso la diferenciación de N y 2N, ¿cierto? Cada célula o cada espermátida no es igual a la otra, ¿ya? Donde en este caso, ustedes saben quién entrega, para que sea un feto, sea mujer o hombre, quién entrega el cromosoma de diferenciación. El hombre. El hombre. Exacto, el hombre, ¿cierto? Va a entregar la diferenciación para el género masculino o femenino. Porque, ¿qué entrega la mujer en el óvulo? ¿Qué tipo de cromosoma? ¿X o Y? X. Correcto, muy bien. Entonces, si bien fija, acá hay 2X, ¿cierto? Y en el caso también hay 2Y. En el caso del óvulo siempre va a ser X. Una vez que están las espermátidas, ¿cierto? Va a entrar al ciclo de diferenciación. Este ciclo de diferenciación dentro de la célula lo hace en un organelo específico. ¿Quién recuerda o qué hace el aparato de Golgi? Materia que ya está pasada. Sintetiza proteína. Correcto, sintetiza proteínas, ¿cierto? Para sacarla fuera de la célula. Esa es una de las funciones, ¿cierto? Del aparato de Golgi, pero también dentro del aparato de Golgi va a formar, ¿cierto? El acrosoma, o va a hacer la diferenciación para que empiece a aparecer el acrosoma, el núcleo, ¿cierto? La vaina mitocondrial y la cola de, en este caso, flagelo de nuestro espermatozoide. En ese sector se hace la diferenciación. ¿Van clarito ahí? ¿Hasta ahí? ¿Con la información? Sí, profe. Profe, mire, yo anoté como paso 1, espermatogonia. Después 2, espermatocito primario. Exacto. Después 3, la primera mitosis, que quedan 2 células haploides. Meiosis. Meiosis, perdón. 4, segunda mitosis, 4 células haploides, y después 5, ciclo de diferenciación. Exacto. ¿Voy bien? Muy bien. Ese es todo el ciclo, en este caso, de reproducción sexual de la espermatogénesis. Muy bien. A lo contrario, en el caso de la mujer, se llama ovogénesis, donde es la producción de nuestro ovocito, ¿cierto? O bien conocido óvulo. Acá está la estructura, ¿cierto? De nuestro ovario o aparato reproductor femenino, donde está, ¿cierto? El útero, las trompas de falopio, y acá está la fimbrias o fimbriñas, que son como unos deditos que va a captar cuando ya el óvulo llega a su ciclo final, lo va a captar y lo va a empujar y llevar lentamente hasta el útero. Entonces, cuando no es fecundado, ¿qué es lo que llega? La menstruación. La menstruación, ¿cierto? El periodo, ¿cierto? De la mujer. Entonces, cuando no es fecundado, todo esto va a hacer una descamación y va a eliminar. Acá en agrandado, dentro del ovario, ¿cierto? Va a mostrar cómo se genera nuestro ciclo de óvulo en la forma más simple y rápida, ¿cierto? Este es todo nuestro proceso, ¿cierto? Donde se genera los ovocitos en el caso de las mujeres, se dan los ovarios, ¿cierto? Específicamente en los folículos de ovulación, que son estos de acá,
Estos son nuestros folículos de ovulación. En el caso de los varones, ¿cuál era el lugar específico? Estoy preguntando por si están tomando apuntes. En los tubos En los seminíferos. túbulos. Túbulos seminíferos. Muy bien, chiquillas, muy bien. Entonces, en el caso de las mujeres, ¿cierto? El lugar donde se da origen a nuestro ovocito sería en los folículos de ovulación, ¿cierto? En esta zona se da la primera meiosis, queda congelada en el tiempo en el caso de las mujeres, ¿ya? Y se activa cuando llega la pubertad. Ahí se vuelve a activar, ¿cierto? Y empieza con la división celular o reproducción celular, mejor dicho, de etapa 2, ¿ya? Para generar, ¿cierto? La primera ovulación en el caso de las mujeres y por ende su primera menarquia. ¿Sabes lo que es menarquia, cierto? Menstruación. Correcto, La primera. la primera, exacto, exacto. En el caso de los varones, toda su vida, ¿cierto? Desde la pubertad va a generar espermatozoides que pueden ser activos, posteriormente puede ser fecundado, ¿cierto? O sirve para la fecundación, mejor dicho. En el caso de las mujeres, tiene un límite de cantidad, más que de tiempo, sí se entiende y se aproxima que de los 40 más o menos empieza a aparecer los primeros signos de menopausia, pero tiene un límite de óvulos de producción, que más o menos, ¿alguien sabe más o menos cuántos tipos, o sea, cuánta cantidad de óvulos una mujer en su vida reproductiva activa puede generar? ¿Algún número que hayan escuchado en un apunte, en alguna clase? No me acuerdo, profe. Ya, perfecto. En el caso de las mujeres, en su vida o ciclo reproductivo, generalmente, un aproximado, no es exacto, habla de 200 óvulos durante su vida. Por eso después viene en este caso la menopausia. En el caso de los varones, por cada eyaculación, un valor estimado que alguien haya escuchado. ¿Cuántos espermatozoides? Millones. Exacto, ¿cierto? Millones. Tira un número, a ver. 1.000 millones. 1.000 millones, ya. Son 300 millones por cada eyaculación. O sea, imagínense todos los tipos o sea, la cantidad de espermatozoides que entran en la lucha o la carrera, como se le llama, con un óvulo. Entonces, cuando llega la maduración de nuestro óvulo, ¿cierto? Va a ser expulsado, ¿cierto? Este óvulo de los ovarios, ¿cierto? Y el cuerpo o el receptáculo, ¿cierto? El cuerpo que envuelve a este óvulo se va a transformar en cuerpo lúteo, donde después el organismo, ¿cierto? Lo va a asimilar, lo va a degradar y lo va a eliminar. Se va a ir acumulando, eso sí. Aquí es donde esto se puede generar, aquí parte a veces lamentablemente el tema de los cánceres ováricos, ¿cierto? Donde el cuerpo lúteo no se disuelve, sino que se empieza a degenerar toda esta zona y se empieza a detener, ¿cierto? O aumentar, mejor dicho, la producción de estos cuerpos lúteos. Entonces, esto a la larga puede provocar y es lo que genera el cáncer. El cáncer no es más que una reproducción mitótica más allá de lo necesario. O sea, recuerden que la mitosis, ¿cierto?, buscaba reproducir células en una zona donde necesita ser regenerada o mantenida, pero si, por ejemplo, yo no necesito más células, pero esta célula empieza a generar más, va a empezar a formar un cuerpo extraño, ¿cierto? Y va a empezar a llamarse tumor. Eso es como lo que genera los tumores, no es más que una reproducción excesiva de la mitosis, ¿ya? Volviendo acá al tema de la ovogénesis, entonces, la célula madre para la ovogénesis es la ovogonia, ¿cierto? También es una célula diploide, ¿cierto? Donde es generada por mitosis. El resultado de esta mitosis se habla de ovocito primario, que todavía sigue siendo una célula diploide, ¿cierto? Entra este ovocito primario a la meiosis 1, recordando que siempre todas las meiosis tienen dos etapas. El producto final de la meiosis 1 habla del ovocito secundario. Recuerden que el ovocito primario es diploide y el ovocito secundario es haploide, ¿ya?
esta división meiótica de la fase 1 va a generar un ovocito secundario, que es mayor o más grande, se diferencia, y el primer cuerpo lúteo, ¿ya? Recordando que en el caso de los varones, ¿cierto?, forma 4 células que son funcionales. En el caso de las mujeres va a generar igual 4 células, pero solo una de ellas es funcional. Los otros solo acompañan para hacer cada división, ¿ya? Por eso siempre es un óvulo funcional y se destaca, uno se llaman cuerpos polares, ¿cierto? Y el óvulo, que es el que va después, posteriormente, puede ser fecundado. En la meiosis 1, ¿cierto?, el ovocito secundario se va a transformar en el óvulo, ¿cierto? Y el cuerpo lúteo, como producto final de la meiosis 2, va a duplicarse. Entonces, por eso acá hay 3. Tenemos uno, se duplica y forman 4 células, pero solo una es funcional. Y como bien mencionaba su compañera, el cromosoma en este caso, o lo que aporta, es el X. Siempre lo va a ser X. Ya, entonces acá estamos como en la diferenciación o la etapa de la foliculogénesis, ¿ya? ¿Saben qué es la foliculogénesis? Génesis siempre es la producción de algo, ¿cierto? Entonces lo que va a producir es el óvulo. Acá están las etapas. Dice, secuencia real y esquemática de la maduración de un folículo ovario humano. Recuerden que el lugar específico donde se genera el ovocito sería en el folículo de ovulación, ¿cierto? Entonces acá primero está mostrando una imagen real, ¿cierto? Y en una, entre comillas, imagen dibujada para mostrarlo a lo mejor más específico, cosas que no se puedan detectar o ver en estas imágenes que están con contraste, ¿cierto? Entonces acá, ¿qué es lo que ven? Todo esto. ¿Qué creen ustedes que es? De hecho, toda la materia se habla sobre esto. Una célula. Correcto. ¿Y qué están viendo acá? El núcleo. El núcleo de esta célula, ¿cierto? Entonces, en la primera fase se genera el folículo primordial, que dice AB. ¿Qué es eso? Que está la célula, ¿cierto? Está el citoplasma, está el núcleo, y no hay más que eso. De hecho, recién va a empezar después a formarse la corona radiada, que es como las primeras capas que tiene el óvulo dentro. En el caso dice la C y D, dice folículo primario unilaminar. Está el primordial, ¿cierto? El unilaminar ya empieza a aparecer cuerpo, o en este caso más células o más partes de nuestro óvulo donde empieza a envolverlo, ¿cierto? O a llenar el espacio del citoplasma. En el caso de la fotografía donde sale la imagen E y F, ¿cierto? Ya está rodeado, ¿cierto? En este caso, de células que están dentro de nuestro ovario, o sea, nuestro ovocito, ¿cierto? Para posteriormente, cuando ya está invadido o lleno y empieza a disolverse nuevamente, va a empezar a empujar hacia afuera el óvulo de nuestro ovario para ser captado después por la fimbrina, las trompas falópicas y llegar posteriormente al útero. Todo este proceso es lo mismo que están viendo acá, ¿cierto? Está la fase primaria, ¿cierto? Que el folículo primordial, el folículo unilaminar, que sería el de acá. De hecho dice célula folicular, que empieza a rodear nuestro ovocito primario, ¿cierto? Después la zona pelúcida, que son las capas que va a empezar a generar este óvulo para después posteriormente ser expulsado, ¿cierto?, del óvulo hacia nuestras dendritas. Morfología de los gametos. ¿Cómo están compuestos nuestros ovocitos o espermatozoides? El ovocito, ¿cierto?, es el óvulo, en este caso la mujer, ¿cierto?, donde está primero, tiene varias estructuras, la corona radiada, que es la primera capa de defensa que tiene el óvulo, ¿ya? Son capas de defensa. Entonces, esta corona radiada, su función es nutrir al óvulo, ¿ya? Mantiene la nutrición de nuestro óvulo. Después está la zona pelúcida, que es la segunda capa que está acá, eso que está blanco ahí, ¿cierto? Que le da protección al óvulo. Cuando el espermatozoide logra ingresar a nuestro óvulo, esta capa se va a endurecer,
va a mandar una reacción química y no va a dejar ingresar ningún otro espermatozoide dentro de estos óvulos. Después está el citoplasma, ¿cierto? Donde está flotando nuestra célula. Está el núcleo y el nucleolo, que ya lo conocemos, nuestra membrana plasmática, donde acá es donde ingresa el acrosoma, la cabeza del espermatozoide, y posteriormente, como muestra ahí, la célula, o sea, la zona pelúcida. En el caso del espermatozoide está el acrosoma. En el acrosoma hay una enzima. Y si yo le digo que es una enzima, ¿qué cree usted que va a hacer esa enzima en el acrosoma? Cuando entra en contacto o empieza a luchar, en este caso, con el óvulo. Va a disolver esa parte para lograr entrar. Exacto, las enzimas son reductoras, ¿cierto? Disuelven, catabolizan. Acá tiene una enzima que es digestiva, en este caso, que le va a ayudar a nuestro espermatozoide a ingresar, ¿cierto? Todas estas capas que tiene de protección el óvulo, poder ingresar y fecundar el óvulo, ¿cierto? En este caso, el enzima que ocupa y que está almacenada en el acrosoma, que se da la diferenciación, recuerden, en el aparato de Golgi, se llama hialuronidasa, perdón, no sida, hialuronidasa. Siempre son nombres bien rimbombantes, pero esa es la enzima que en este caso el espermatozoide ocupa para poder pasar o traspasar todas las capas que tiene el óvulo, ¿ya? Y si bien lo recuerdan, yo siempre les dije cuando vean... Las asas, sí me acuerdo. Exacto, siempre cuando vean Sí. el nombre... Son catalizadores. Siempre tienen el apellido asa, entonces hialuronidasa es la enzima digestiva que tiene el acrosoma, ¿cierto? En la cabeza, ¿cierto? Del espermatozoide, que le va a ayudar a traspasar todas estas capas y poder fecundar el óvulo, ¿cierto? La cabeza está compuesta por el acrosoma, el núcleo, ¿cierto? Donde está, es un núcleo haploide, ¿cierto? Donde está la carga genética del papá. La membrana plasmática lo envuelve, ¿cierto? Después viene el cuello o segmento de unión. Todo esto se llama vaina mitocondrial, como dice ahí. ¿Qué hacía la mitocondria? ¿Qué se generaba ahí? ATP, La ATP. ¿Y qué es el ATP? energía. Correcto. Es acá donde va a entregar la energía, ¿cierto? Para que el espermatozoide se mueva. ¿Y cómo lo va a hacer, cierto? A través del flagelo o la cola que tiene el espermatozoide, y eso le va a dar movimiento a través de la vaina mitocondrial, ¿ya? En este caso la cola o el flagelo, ¿cierto? Está compuesto por filamentos axiales, ¿cierto? Vainas fibrosas. También habla de filamento axial compuesto por 9 y 2 microtúbulos, y obviamente está rodeado por una membrana plasmática. Esa es la estructura, ¿cierto?, de un espermatozoide y de un óvulo. Mira, les quiero mostrar un video. Pucha, me queda un minuto. Chicas, hasta ahí, ¿cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Ya. Bien. Este es nuestra primera acercamiento, ¿cierto?, a esta materia, así que no se estresen, no se complique, porque igual vamos a tener, hay tiempo suficiente para poder repasar y entender cada vez más. Hasta ahora creo que van bastante bien, se va entendiendo, ¿cierto?, el proceso de cada producción, en este caso, de óvulos y espermatozoides. ¿Cómo se llama entonces la producción de espermatozoides? Espermatogénesis, ¿Correcto? ¿Y en el caso del óvulo? ovogénesis. Ovogénesis. Muy bien. Chicas, como esto se me va a cortar en un minuto, vamos a hacer lo mismo que hice recién. Les voy a enviar voy a crear un nuevo link y se los voy a enviar al grupo de WhatsApp. Todas tienen, las que están aquí presentes, me dejaron sus datos en el chat, ¿cierto? Nombre, Ruth. Sí, profe. Perfecto. Sí, ¿Y profe. Sí, profe. Sí, profe. tanto agregar al grupo WhatsApp? Sí, profe. Ya, Sí, bien. profesor. Entonces, en 5 minutos, los volvemos a conectar. Les voy a mostrar un video en la segunda parte, y vamos a seguir hablando de eso, y vamos a empezar a hacer rondas de preguntas, ¿cierto? Y así les va a quedar mucho más claro que solo escuchándome, hablándome a mí. ¿Ya?
Ya, profe. Ya, chiquillos, los vemos enseguida. Ya, profe.